Vamos a abrir nuestra Biblia en la siguiente lectura bíblica en San Juan capítulo 19, versículos 17 al 30. San Juan 19, versículos 17 al 30. Lo leemos en forma alternada también. Dice la palabra del Señor así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de ser llamados sus hijos, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre, y en esta hora, Señor, también te agradecemos el que nos concedas a nosotros, Señor, poder, Señor, estar aquí glorificando tu nombre, alabándote y exaltándote por toda la eternidad. Lo estaremos haciendo por tu amor y tu grandeza, Señor. Permite, Dios, que podamos reflexionar en tu palabra y que el día de hoy tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos dirija, Señor, para poder entender y conocer mejor lo que tú has hecho por nosotros. Tú obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y abre los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, Señor, para que de una manera mejor, más perfecta, Señor, podamos conocerte, Señor, y saber lo que en este día estamos conmemorando, Padre Santo. Háblanos en este momento, Señor, revélate tú a nuestras vidas, ahora que reflexionamos y meditamos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Esto que acabamos de leer en la Escritura, en las 2 lecturas que tuvimos bíblicas, sobre la muerte, el injusto juicio que recibe Jesucristo, su azotamiento, su ultraje y su crucifixión, tal vez para la mentalidad de un hombre cualquiera, tal vez para la mente de
de cualquier ser humano del día de hoy, pudiera parecer que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús pudiera haber terminado en una derrota histórica. Al ver terminado a Jesús en una cruz después de haber sido martirizado como fue, pudiera ser que alguien pensara, bueno, este hombre que llamaba a las multitudes, que lo seguía tanta gente, del que se esperaba fuera el rey de Israel, mira cómo terminó, como un criminal en una cruz. Y tal vez mucha gente hoy en día pudiera pensar, Jesús fracasó en su intento. De hecho, si ustedes ven, a lo mejor han visto ahorita en Semana Santa, ponen en la televisión muchos programas, y los que tienen cable llegan a ver a otros programas que supuestamente hacen estudios de lo que pasa en estas fechas de Semana Santa. Y algunos de ellos llegan a decir, no, es que Jesús fue traicionado por otros intereses, que Judas y que otros, y que le falló el cálculo, y que no esperaba que pasara esto, y por eso terminó muerto. Esta gente humanista podría pensar esto, que el ministerio de Jesús terminó en un fracaso. Mas, sin embargo, en esta lectura que tuvimos, en la sexta palabra de nuestro Señor Jesús, allí en el versículo número 30, cuando Jesús dice esto, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Consumado es. Esta es la sexta palabra de Jesús en la cruz. Dice, consumado es. Apréndase bien esta palabra, no es del español, es del griego. Tetelestai es la palabra que usa Jesús. Tetelestai, gritó Jesús. Consumado es. Una expresión de cumplimiento, una expresión de terminación, de haber llegado a la meta, al objetivo, de haber cumplido con lo propuesto, totalmente. Es una expresión, hermanos, no de fracaso, sino de éxito del Señor Jesús. ¿Qué es lo que cumple el Señor Jesús que puede decir consumado es? Si leemos la Escritura y cuando hemos estado estudiando el libro, la carta a los Efesios, y toda la Escritura nos enseña y nos apunta a Jesucristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central es ¿quién? Cristo Jesús. Y a través de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar una serie de tipos y figuras que apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes los sacrificios que hacían los patriarcas? Cuando Abraham llegaba a un lugar y sacrificaba ahí y adoraba al Señor. ¿Recuerdan ustedes desde antes aún, en Génesis, las vestiduras con las que fueron cubiertos Adán y Eva después de haber pecado? No las que se hicieron ellos de higuera, sino las otras, las que Dios les vistió de pieles. Todo aquello iba apuntando hacia la venida ¿de quién? De Jesús. Eran sombras, eran tipos. La ley ceremonial de los judíos que tenían apuntaban ¿a quién? A la obra perfecta de Cristo. De alguna manera la gente, los judíos, los temerosos de Dios llegaban y de esa manera, por fe, confiaban en aquello que tal vez no entendían muy bien todavía, que vendría. ¿Quién es? Jesús. Todos esos tipos representados en el tabernáculo, en los sacrificios, en las ofrendas, todo aquello señalaba y apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Y en el momento en que Jesucristo muere en la cruz y dice, consumado es, está diciendo, todo aquello imperfecto aún que señalaba ha sido cumplido con el perfecto sacrificio que es ¿quién? Cristo Jesús. El fin de todas aquellas sombras, el fin de todos aquellos tipos. Pero también Jesús en esas palabras consumado es,
nos habla del cumplimiento de todo ese plan de Dios para la redención del hombre, que culmina y tiene su éxito total en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y en todo ese plan de Dios revelado al hombre a través de la Escritura están todas aquellas profecías, ¿sí recuerdan? Sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Yo creo que muchos de ustedes han leído de ellas. Las profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento hablaban sobre su descendencia, de qué linaje sería. Hablaban de su lugar de nacimiento, de Belén, ¿recuerdan? Zacarías 9:9. Hablaban de la virginidad de su madre, hablaban de su nombre, hablaban de su muerte. Acabamos de leer al empezar el culto Isaías 53. Isaías 53, un capítulo escrito 700 años antes de Cristo y que pareciera ser el periódico del día de mañana, relatando la crucifixión de Cristo Jesús. Un capítulo escrito cientos de años antes, profetizando y señalando la manera en cómo iba a morir nuestro Señor Jesucristo. Su muerte, sus manos traspasadas también, profetizadas en el Antiguo Testamento, su sepultura y etcétera. Muchas profecías apuntando hacia el ministerio y hacia la obra de Cristo. En el día nada más de su crucifixión, hermanos, en esto que conmemoramos hoy, en el día de su crucifixión, se cumplen más de 30 profecías sobre el Señor Jesucristo contenidas en el Antiguo Testamento. Más de 30. Génesis 3:15, ¿recuerdan? Cuando Dios habla a Eva, al hombre, después de la caída, y le dice: de ti saldrá ¿quién? El que venga, ¿verdad? De tu descendencia vendrá el que va a aplastar la cabeza de ¿quién? De Satanás. El que va a destruir la obra de Satanás. Y precisamente en la crucifixión dice: tú le herirás en la cabeza y él te herirá ¿en qué? En el calcañar. Y allí en la cruz se cumple esta profecía. Salmo 22, Salmo 69, Salmo 118, el mismo Isaías 53 que acabo de mencionar, y más de 30 profecías tienen su cumplimiento en este mismo día, en este mismo evento, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesús no hay casualidades, no hay coincidencias, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios y todo lo que Él había dicho que ocurriría. La palabra que regularmente encontramos en las Escrituras, en los Evangelios, y que incluso leímos ahorita, si ustedes han leído los Evangelios, seguramente la recordarán. En muchos momentos dice que Jesús hizo algo para que ¿qué? Para que la Escritura se cumpliese. ¿Sí recuerdan eso? No hay casualidades en el ministerio de Jesús, no hay coincidencias, sino el cumplimiento del decreto, del plan de Dios en Cristo Jesucristo. Toda la trayectoria de Jesús al Calvario, desde su nacimiento hasta la cruz, fue cumplimiento de la voluntad de Dios revelada en las profecías. Cuando Jesús dice: tetelestai, consumado es, todo el plan de Dios, todo aquello que Dios había dicho, está siendo cumplido en la cruz. Pero no solamente eso, hermanos. Ya vimos el cumplimiento de las sombras y tipos, el cumplimiento de la profecía, pero también, hermanos, hay un cumplimiento de salvación. Jesús, hermano mío, Jesús como mediador cumple totalmente su deber. Él había hecho todo
lo necesario y todo lo que se requería para apaciguar la ira de Dios hacia nosotros por nuestro pecado. Si recuerdan ustedes allí en Isaías 53, ahorita que lo leímos, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí lo recuerdan? Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mírese, hermano, el Señor Jesús, su pasión y en su crucifixión estuvo bajo la ira de Dios. Mucha gente ha sufrido por causa del Evangelio. Tormentos, martirios incluso, tremendos. Algunos hasta los han prendido en fuego por causa del Señor Jesús. Pero ni esos mártires de los primeros cristianos, ni de los actuales, ni nosotros, ni nadie más fuera de Jesús, de nosotros, tendrá que estar bajo la ira de Dios, de aquellos que confían en Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que detienen injustamente la verdad. Nuestro destino era la ira de Dios, nuestra consecuencia por nuestro pecado. Pero Jesús es el que hizo todo lo necesario y se puso en nuestro lugar bajo esa ira del Señor. De tal manera que usted y yo, por más que vayamos a sufrir, no estaremos, si hemos confiado en Jesucristo, jamás estaremos bajo la ira de Dios. Consumado es. Él cumplió con el pago por tu pecado y por mi pecado. Él lo pagó en la cruz. Logró todo lo que necesitamos, hermano. Todo lo que necesitamos para tener acceso a Dios y obtener gracia de Él. El Señor Jesús cumplió totalmente la misión que le fue encomendada. No omitió nada de la voluntad de su Padre. Cristo consumó todo, hermano. Ya no hay nada que pueda hacer el hombre para obtener su propia salvación. Porque en ese momento, cuando Jesús dice, consumado es porque Él está poniendo ese sello, pagado, terminado. La salvación de los suyos completada, consumado es. Esa palabra tetelestai, hermano, la usaban en aquel tiempo como los recibos. Ustedes han ido a sacar alguna vez algo a FAMSA, dicen por ahí, luego, hermana Julia, y pagan ahí las letras, ¿no? Y cuando terminan y hacen el finiquito y completan el pago, ¿qué les ponen en la factura? Pagado, ¿cierto? Pagado, finiquitado. Esa es la palabra tetelestai. Esa es la palabra consumado es. Había un acta en contra nuestra, una factura inmensa por culpa de nuestro pecado, que no tenemos ni idea del tamaño que tiene. Pero cuando Jesús dice, consumado es, Él está poniendo ahí el sello en esa acta en contra nuestra, que dice, pagado. Los pecados de ellos están totalmente cubiertos, pagados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Nada más hay que pagar, nada más hay que agregar. Él ya pagó todo. Por eso los cristianos celebramos, y decía un canto,
estaremos los santos cantando, porque los santos somos nosotros. Este tema será tema de eterna canción, porque por su amor Él pagó todo nuestro pecado en la cruz. Y esta palabra, consumado es ese sello de que no tenemos más deuda con Dios. ¿Gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, entonces, hermanos, no son las palabras de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. Consumado es un grito de victoria, es una nota de triunfo, es una meta alcanzada, es un fin realizado, es un logro completado. ¿Cuál? La salvación de los suyos. Yo quiero preguntarle a usted el día de hoy, ¿en qué descansa tu libertad de invocar a Dios? ¿En dónde encuentra descanso tu conciencia? ¿En qué te basas tú para ser aceptable delante de Dios? ¿En qué crees que está el perdón de tus pecados? ¿En tus méritos? ¿En tus buenas obras? ¿En tus logros? ¿En qué estás descansando tú? ¿O estás descansando en esta victoria? En esta victoria de Jesús, en Tetelestai, en que Él consumó tu salvación en la cruz. Esta palabra, hermanos, debe fortalecer nuestra confianza en el Señor, sabiendo que todas las partes de nuestra salvación fueron ya cumplidas en lo que Él soportó por amor a nosotros. Tetelestai, consumado es ya nuestra salvación. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Si tú no sabías esto, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Si el día de hoy tú te das cuenta de lo maravilloso que es la obra de Cristo Jesús, si el día de hoy tú te puedes percatar del por qué Cristo murió en la cruz, que fue por tu pecado, y reconoces que eres pecador y que necesitas eso que Jesús consumó en la cruz, yo te invito a que te vuelvas a Jesús, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Jesucristo y le pidas perdón y recibas su perdón en este día de hoy. Si ese es tu caso, si hoy te das cuenta que eres un hombre pecador y que la muerte de Jesús fue por tus pecados, ven a Jesucristo. Si quieres, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos. Soy una persona pecadora, pero hoy sé que tú sufriste y moriste en la cruz en mi lugar para darme perdón. Te pido perdón. Ven a mi vida. Acepto tu obra como el perdón de mis pecados. Ven a mi corazón. Tu nombre santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque podemos vivir tranquilos y en paz con Dios, porque podemos disfrutar de sus riquezas, de su gloria, de esa comunión íntima con Él. Y todo gracias a tu obra, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Porque tú hiciste todo lo que había que hacer.
porque tú pagaste todo lo que había que pagar. Y en esa confianza hoy podemos disfrutar de comunión contigo, comunión con el Padre. Bendito y alabado seas, Señor. La honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Y siempre estaremos por la eternidad loando y gloriando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo, Señor. Amén.